muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Mujer Integral. Hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a María José Lío Siles. Bienvenida, María José, gracias por el espacio. Muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un placer estar aquí con increíbles mujeres. Gracias. Una santacruceña, mamá de mellizos, profesional, que lidera no solo el hecho de tener su trabajo con un horario establecido, sino que también lidera un negocio y lidera a 2 pequeñines de 6 años. Correcto. ¿Cómo fue ese reto, Mari? Contanos, porque a mí me da demasiada curiosidad, claramente. Contanos un poco de vos. ¿Quién es María José Líos? Y tal vez ahí en el camino nos vamos hacia la parte del rol de María José como mamá con mellizos. Ok, bueno, nací en Santa Cruz, crecí mi adolescencia también, mi niñez y mi adolescencia. Soy la menor de 2 hermanos, entonces siempre fui la cumiche, la chineada, la consentida. Bueno, estudié también en Santa Cruz, en la escuela, en el colegio, y como a la mayoría o a los que tenemos la posibilidad de poder irnos a San José, me fui a estudiar a San José. Soy enfermera de profesión y actualmente ejerzo como también enfermera de profesión, y con el camino llegó también la perforadora corporal, y soy perforadora corporal de Goddess Piercing. Entonces ese es mi trayecto pues laboral. María José mamá. María José mamá. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo fue ese momento, esa noticia? Fue un reto, fue susto, fue miedo. La primera impresión, si me preguntas la primera impresión, al saber la noticia que iba a ser mamá, primero llegó la noticia de mamá, ilusión, bendición, felicidad, increíble. ¿Lo planeabas? Era un bebé planeado, ¿verdad? Era un bebé planeado. Pasaron cosas. Pero pasaron cosas en el camino. Era un bebé planeado, entre el papá y yo, y súper bien felices, esperando, ¿verdad? A la semana de la noticia, ¿verdad? Del positivo, bueno, vamos al ginecólogo, nos hacemos el ultrasonido para ver que todo anduviera bien, y nos llevamos la sorpresa que eran mellizos. ¿Cómo procesaste? O sea, ¿en tu familia había alguna referencia? Sí, mi abuelita materna, la mamá de mi mamá, ella era melliza, pero el hermano falleció muy joven. Entonces, bueno, mi mamá no tuvo oportunidad de conocerlo, ni nosotros, y tampoco se habló mucho del tema, ¿verdad? Claro. De que había descendencia gemelar. Por parte del papá, él sí tenía unos tíos que sí son gemelos iguales. Entonces sí teníamos de los 2 lados, ¿verdad? O de un lado o del otro, pero ese muy componente. Seguro. Fue susto, fue miedo, preocupación, muchos sentimientos, pero lo procesamos bien, lo procesamos muy bien, y aquí le hacemos frente a todo. Entonces, tomamos el reto, de ese embarazo, ¿verdad? Y hubieron complicaciones en el embarazo, no parte de los niños, sino parte en salud de mi parte. Fue muy complicado también la parte, digamos, de los 9 meses. Yo desarrollé una arritmia cardíaca, entonces eso me incapacitaba mucho. Pasaba en salas de shock, pasaba internada, el riesgo corría riesgo, no la vida de ellos, sino la mía. Entonces fue un embarazo muy tranquilo, en reposo, ¿verdad? Claro. Pero en susto por el estado de mi salud. ¿Cómo te afectó eso emocionalmente? Porque ¿cómo estar fuerte
para tener un embarazo tranquilo, pero sin que eso te tire abajo a vos. Claro, fue difícil, el diagnóstico inicial fue difícil porque todo empezó como en la semana 9. Yo Uy. inicié el embarazo súper bien, pocos achaques, todo súper bien. En la semana 9 me encontraba en mi trabajo y me desvanecí. Me llevan a emergencias en el mismo lugar donde yo trabajaba y tenía una frecuencia cardíaca de 280. En cuestión de momentos, minutos que yo no recuerdo bien, tenía un equipo de médicos alrededor mío porque yo no reaccionaba. Wow. Entonces fue difícil, ahí fue el primer diagnóstico, ya me hicieron más pruebas y fue una taquicardia supraventricular. Entonces yo podía estar aquí conversando, tener una conversación y de un momento a otro la frecuencia en 280 y corro para emergencias, corro para sala de shock y así me la pasé los 9 meses casi y estuve en 6 ocasiones internada, que monitoreos, que examen, reposo absoluto, o sea, era prácticamente levantarme, comer y volver a reposar. No hacer ningún tipo de ejercicio, ningún esfuerzo físico. Y fue difícil porque lo que más quiere uno como estando en gestación es disfrutar, es de estar tranquila, ¿verdad? Que saber que todo está bien, tanto como la mamá como el hijo. Pero vieras que tuve el apoyo mucho de mi mamá. Entonces ella fue mi pilar fundamental, mi mamá. Total. Y mi pareja también en ese entonces. Entonces me sentía súper chineada, o sea, más bien no haga nada, no se mueva. Claro. Entonces no afectó tanto la parte emocional, más bien lo sobrellevamos con mucho positivismo y Dios que todo lo hace perfecto y nos da las fortalezas cada día para seguir adelante. Y la red de apoyo, porque imagínate, o sea, yo siempre pienso en los retos que tienen las mujeres con la condición de embarazo en general, sea uno, sean dos, pero hay personas que lo hacen solas. Correcto. Entonces, qué bendición, como decís vos, tener esta red de apoyo que te da el soporte, que te permite hacer una pausa y que eso no haya significado un riesgo mayor Para la salud. para tu salud ni para bebé. Entonces, pero luego de vivir, o sea, es esta etapa o esta experiencia de saber que tenías que resguardarte vos también para vos y para tus bebés, en la parte de que te convertís mamá de mellizos, ¿cómo lidiaste con esto? Porque en la expectativa de uno de ser mamá, salen tantas dudas, salen tantas preguntas, pero si yo ahorita pienso, 1, ahora 2, tratando de hacer un acto de supervivencia para todo el mundo, ¿cómo fue esa parte para vos? Fue cansado, fue retador, totalmente retador. Noches de insomnio. Era una mamá inexperta que se estaba enfrentando a 2 niños y su supervivencia también, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, la red de apoyo. La red de apoyo mi red de apoyo era muy fuerte. Yo les digo mi tribu, porque no les digo mi red de apoyo, mi tribu. La tribu que yo tenía en mi estado de posparto fue muy fuerte y consolidada. Mi mamá, la mamá del papá de los chicos, la hermana del papá de los chicos. Entonces yo tenía una comitiva conmigo ayudándome, un ejército, ayudándome con el día a día de los gemelos, de los mellizos, yo haciendo mi trabajo como madre porque yo quería enfrentarme a lo que era la cruda maternidad, porque es cruda, Claro. nadie nos dice a uno, no viene con un manual, Cero. es enfrentarte crudamente a la maternidad, a los cambios hormonales,
a la salud mental, que te ves afectada en la pérdida de identidad también como mujer. Que nadie lo dice así y todo el mundo más bien lo tiende a romantizar. Correcto. Y en el momento en que vos te sentís mal porque crees que sos la única perdida, la única extraviada que no sabe para dónde va, y entonces el problema es desorientación, pero de dos. Eso debe ser. Y ahora, antes de llegar a la maternidad, el tema del parto. Sí. ¿Cómo fue eso? Porque digamos, a veces siento yo que es el miedo de que todo el mundo te dice, hay historias buenas, hay historias malas, ¿verdad? Cada quien tienes tu proceso, pero digamos, en ese momento, digamos, de pasar de un estado, digamos, que estabas en riesgo, digamos, el tema de salud, venía un momento crucial, digo yo, para la vida tanto tuya como de los chicos. ¿Cómo se preparó para ese momento? Fue una preparación desde el inicio porque yo llevaba mi control tanto en el hospital en San José, en el Calderón Guardia, y también llevaba control en la clínica de arritmias en el Calderón Guardia, que está ahí la clínica de arritmias. Entonces, mi cardiólogo, él es el jefe de la clínica de arritmias. Entonces, ya con él nos fuimos preparando cómo iba a ser. Definitivamente se descartó lo del embarazo, lo del parto natural. Se descartó en su totalidad porque me decía él, yo quiero tenerte a vos en un ambiente totalmente controlado. Claro, total. Entonces, desde un inicio supimos que iba a ser cesárea. Él por orden también hizo la orden de que no fuera parto natural, sino cesárea. Y así fue. Yo ya sabía desde un inicio que iba a ser así. Hubo mucho miedo, incertidumbre también, porque yo decía, ellos están bien, yo tengo que poder, ¿verdad? Siempre es esa milla extra que uno como mujer, como madre, yo tengo que poder. Y la cesárea fue muy tranquila, tanto el ginecólogo como el pediatra, el cardiólogo que estaba ahí, que todo estuviera controlado, y fue una cesárea muy, muy bonita, pero muy, muy bonita, muy controlada. Primero nació Eve a las 8:30 y luego nació Sebastián a las 8:31 de la mañana, un minuto después. Los dos nacieron bien, fuertes, sanos. Yo por cuestiones, digamos, de la recuperación y lo del problema del cardíaco que tenía, sí estuve más lapso en lo que fue en recuperación. Claro. Y ya después ya pude conocer a los bebés. Pero sí fue una preparación, pero lo sabíamos desde el inicio. Esta parte de la arritmia cambia en algún momento, o sea, ¿te queda como un remanente del embarazo o una vez pasado el embarazo volvés, digamos, a tener una normalidad en ese sentido? Que después de que nacen los niños, yo había estado en tratamiento, mi tratamiento antiarrítmico, ¿verdad? Durante todo el embarazo. Posterior a eso, ya cuando nacen Evi y Sebastián, ya ingreso en lista de espera para una ablación cardíaca, porque sí o sí tenían que pues realizarme el procedimiento. Okay. Entonces estuve muy poco tiempo en lista de espera. El tratamiento farmacológico, que es el primero de la primera instancia, usted puede estar con tratamiento farmacológico si no hace eventos, pero mis eventos eran muy a repetición. Entonces se metió el caso como prioritario y los gemelos nacieron en el 2018 y en el 2020 yo ya me habían hecho la ablación cardíaca. Entonces, en eso consiste. Y en español, perdón. Ajá, correcto. Y en español, ¿qué significa eso? Ablacionar. Bueno, ingresan por la cara aquí de la pierna, como un cateterismo, muy similar. Ingresan con una sondita y van viendo las partes del corazón, las cámaras del corazón y también la parte eléctrica del corazón. Yo lo que tenía era un
para decirlo en términos más sencillos, era un cablecito extra. Entonces la conducción cardíaca va de punto a punto, de nodo a nodo, y ahí surge y le pasa la electricidad y vamos haciendo la contractibilidad del corazón. Entonces ese cablecito extra hacía que todo el circuito se volviera loco. Entonces el corazón empezaba a latir en exceso. Entonces había que llegar al punto donde estaba ese pequeño defecto, ese pequeño cablecito extra, y quemarlo y cicatrizarlo. Entonces a la hora de quemarlo genera una cicatriz y ya no vuelve a ser, ¿verdad?, el evento. Entonces en eso consiste, por medio de un cateterismo ingresan, ven el tipo de arritmia, hacen un estudio electrofisiológico del corazón y ya luego determinan dónde está el punto que está ocasionando la arritmia y por medio de electricidad, internamente todo, te queman. Wow. Ok, pero entonces esto se viene a adelantar el evento por el embarazo, pero de que te iba a dar, te podía dar en cualquier momento. Correcto. Todo se desencadenó en el embarazo. Sí. Qué increíble, porque yo sí he vivido que hay cosas que dejé de sufrir una vez Que quedaste embarazada. Ujú. Pero otras que se pueden dar y creo que un poco de eso, y bueno, creo que se detectó a tiempo, se atendió a tiempo y claro. eso en este momento espero yo que te esté garantizando una buena calidad de vida y por lo menos una tranquilidad de puedes hacer algún tipo de actividad. Totalmente. Como hablar, decías, Sí. ¿verdad? Que ni hablar, o sea, unas cuantas palabras y en lo que te das cuenta estabas rodeada de... Exacto, sí, ya después de la ablación cardíaca, todo mejoró, ya se revertió el efecto, ¿verdad?, de lo que ocasionaba y seguía siendo mi vida normal, sí estuve en controles un año, tratamiento, pero ya hace aproximadamente en el 2021 me dieron de alta y ya hago una vida normal, hago una vida tranquila, no han vuelto los episodios, más bien ahora manejo frecuencias cardíacas bajas, ya no son tan normales, entonces ando como en 60, 65, más bien muy tranquila. Y a todo esto sucede en San José. Correcto. ¿Verdad? El contexto de que nacen los chicos, estás en San José, estás en un trabajo como enfermera. Correcto. Ok, ¿en qué momento vienen a Guanacaste? Porque bien mencionabas, toda la adolescencia, todo el episodio de infancia, lo hiciste acá. Aquí. Entonces, bueno, ¿qué te hace volver a la a las tierra? raíces. A tierra prometida. Yo le voy a decir a la tierra de la raza diferente. Bueno, como yo les decía, ¿verdad? Yo tuve una infancia preciosa en las calles de Santa Cecilia, jugando con los vecinos, con mis hermanos, y para mí fueron recuerdos que me impactaron mucho en lo que pues soy yo ahora también como mujer, una infancia muy bonita, muy sana. Como ustedes saben, en San José la vida pasa muy rápido, Muy acelerado. muy todo. acelerado. Te despertás, abrís los ojos, te vas al trabajo y en cuestión de momentos estás otra vez en una presa con una demora de 2 horas, llegas a la casa agotado de la presa, estresado de la presa y eso es desgastante emocionalmente, pero así, demasiado. Entonces siempre quise como que Evi y Sebastián regresaran o que vivieran lo que yo viví en mi infancia aquí en Guanacaste. Siempre lo decía, siempre lo quise, pero tenía un trabajo allá y era muy difícil, ¿verdad? Era como dejarlo todo y venirnos. El paso sucede cuando a Alejandro, el papá de los chicos, a él le sale la oportunidad de venirse a trabajar acá. Él me consulta, se le apoya, ¿verdad?, en el proceso. Le digo yo, váyase tranquilo, yo me quedo aquí con los chicos y con la nana. Teníamos una nana que nos ayudaba en la casa y con los gemelos también. Entonces él se viene, me quedo yo allá con los chicos y duré 3 meses. O sea, el desgaste físico, emocional,
el rompimiento de vínculo, ¿verdad? Como familia, porque él estaba acá, yo allá, los chicos también, todo cambió. Entonces yo ¿A dije, qué precio? ¿a qué precio? Esa es la palabra, ¿con qué precio? Si él está allá, yo dije, voy a irme yo también. Y yo creo mucho en las señales, en los sueños. Yo tuve un vínculo, todavía tengo un vínculo con quien fue mi abuelita. Ella me crió también junto con mi mamá, pero el vínculo con ella es muy fuerte. Y en medio de esa incertidumbre de qué hacer, qué decisión tomar, yo siempre le consultaba a ella, ¿qué hago? ¿Qué decisión tengo que tomar? ¿Me quedo aquí con los chicos? ¿Me voy para allá? Y en un sueño, ella me dijo, tranquila, todo va a estar bien, váyase. Yo desperté con una paz, con una tranquilidad y dije, este no es mi lugar, aquí no pertenezco ya. Tomaste el riesgo. Y tomé el riesgo. Qué duro. Se tomó el riesgo, me vine aquí sin tener asegurado nada, no más que las puertas de mi mamá abiertas a mí, a mis hijos, ¿verdad? Y me vine, pero Dios no abandona a sus animalitos, no nos abandona. Y me salió una oportunidad muy buena a los 15 días de estar aquí. Súper rápido. Súper rápido, y hasta la fecha. Y hasta la fecha. En realidad yo creo que uno trae lo que uno es. Correcto. Entonces, soltaste algo, pero soltaste mucho en pro de familia. En pro de familia. Todos los sacrificios siempre fueron en pro de la familia, en pro de que estuviéramos unidos, mamá, papá, hijos, y también el sueño de que Evi y Sebastián crecieran acá en Guanacaste, ¿verdad? Entonces, yo tengo el pensamiento de que si usted cierra una puerta, el universo le tiene para abrirle una más grande. Entonces, así fue. Qué bendición. ¿Cómo ha sido para Eve y Sebas, que ahorita tienen 6 años, 6 años. estar en Guanacaste? Felicidad. Total. Totalmente. Lo valió todo. Lo valió todo. O sea, cada momento, cada minuto, todo lo ha valido. Son chicos súper libres, felices, sanos. Amantes de la cultura santacruceña. Amantes de la cultura guanacasteca. Eve con sus bailes típicos, Sebastián con sus mascaradas, con su parrandera. Oiga. Ellos sus gritos guanacastecos. también Son un personaje. son todo un personaje. Ellos nacieron allá en San José, pero ellos lo traen en la sangre. Entonces, para ellos es felicidad pura estar acá. Actualmente están en un centro educativo. Claro, están en primer grado. Están en primer grado. Y son felices, son chicos muy, muy felices, muy tranquilos. Y mamá también. De verdad que es una satisfacción muy grande. Ahora decías, me abrió una puerta y hasta el momento, pero también nace un emprendimiento, ¿verdad? Sí. ¿Cómo surge todo este asunto de Goddess? Ok. Sí. Goddess nace desde, inicialmente, yo le ponía aretes a las bebés, a las niñas, ¿verdad? Recién nacidas. Y siempre que llegaban, ¿verdad? A preguntarme, las mamás me decían, ¿por qué no pone aretes a las mamás también, a mujeres, adultos? Y no era como mi aspiración en ese momento, claro. No era como, no quería tomar esa línea. Mi contacto con las bebés siempre era, a mí me encantan los bebés, entonces siempre era más ese contacto con el bebé que con los adultos. Sí. Entonces lo consideré, hablando con la almohada, lo consideré, y yo, bueno, dije, tomemos el riesgo. Por mi profesión, bueno, yo tengo títulos de asepsia médica, entonces para el manejo de material, tanto contaminado, limpio, sucio, estéril, perdón, y entonces, bueno, tengo conocimiento, ahora falta el otro conocimiento más importante, que es perforar, y bueno, me capacité, saqué mis títulos, estoy en constante aprendizaje todavía, no lo sé todo, y así nace Goddess. También Goddess tiene una misión, es en poder brindar un espacio seguro
a las chicas, a las mujeres, tanto desde el respeto, tanto fomentar el amor propio, el empoderamiento de la mujer y la belleza femenina, Claro. acompañado de una técnica segura, limpia, profesional, que un profesional de enfermería te puede brindar. Entonces, ese fue el enfoque de Goddess, que toda chica que llegue a mi consultorio, se sienta bien, se sienta tranquila y sobre todo salga realizada con su perforación. ¿Hace cuánto tienes el emprendimiento? Goddess tiene desde en marzo del 2024. Inició. Sí, se reciente. Está muy reciente. Y estás en un horario de lunes a viernes de 8 a 4, ¿verdad? Mi trabajo Y inicial. el trabajo, digamos, el Principal. principal, ajá. Pero ¿en qué momento, verdad, combinas Goddess? ¿En qué horarios está Goddess? ¿Dónde está Goddess, verdad? También. ¿Y cómo se combina Goddess con toda la tarea de mamá, de ir, llevar, traer, tareas, extra clase, Es fiestas? un reto bastante grande. A veces siento que no me dan las horas ni los días, pero bueno, de lunes a viernes yo estoy en mi trabajo principal de 8 a 4 y yo empiezo a atender a partir de las 4:30 hasta las 8 de la noche, 7:30, pero no todos los días, siempre para crear un balance entre lo que es mi casa y mis hijos y también lo que es la maternidad. Entonces atiendo 3 días a la semana o a veces inclusive 2, todo depende cómo se mueva la agenda. Pero Lo trabajas programado. pero trabajo, exactamente, las citas son agendadas previamente. Si tal día no se movió, voy con mis hijos, los recojo y hacemos toda la dinámica familiar y toda la dinámica de la casa. Entonces, sí me podía, al inicio pensé que iba a ser más difícil, pero uno se logra acomodar. Mi red de apoyo increíble, mi mamá. Mi mamá es mi pilar importante y también cuento con el apoyo del papá de los niños también, que siempre ejerce su paternidad al 100. Que eso es interesante porque mencionábamos al inicio, bueno, de que ya no hay un vínculo tal vez como pareja, pero que él se mantiene 100% responsable. Entonces, digamos, utilizaste una palabra. Ahora, nosotros Coparentamos. Y eso es súper interesante porque yo quisiera que ahondaras en esa parte porque a veces yo creo que hay parejas que no logran coparentar, ¿verdad? Por una o por otro, no, ya es tema sensible, ya no vamos a entrar ahí, pero digamos, ¿qué tan importante es, digamos, hacer equipo? Correcto. Y por los chicos, principalmente por no generar infancias heridas. Correcto. No, o sea, un niño, como decís vos, o sea, los chicos están aquí, están felices, están contentos, quizás viviendo lo que vos viviste de chiquita. Correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tan importante también las relaciones del entorno les siguen garantizando a ellos eso de que no les cambie lo mínimo para que ellos puedan tener una infancia entre comillas, ¿verdad? Lo más vivida posible en positivo. Correcto. Sí, es mucha madurez. Total. Mucha madurez, mucho diálogo y también no buscar culpables. Al final de cuentas, el beneficio de una coparentar es los niños, Evi y Sebastián. Entonces, no es yo gané, tú perdiste, quién dio más, quién no dio más. Al final, esas preguntas, pues uno se las queda para uno mismo y tengo que seguir haciendo mi trabajo como mamá, como papá y garantizándoles a ellos que son unos niños amados, que son unos niños que no perdieron una mamá, no perdieron un papá, solamente se rompió el vínculo entre nosotros, pero todo siempre en pro de ellos, totalmente. Que ellos sigan siendo niños felices. Entonces, coparentamos muy bien. La comunicación entre él y yo es muy buena.
no hay como, sí surgen a veces como, no discusiones, pero tenemos pensamientos diferentes, pero Es muy siempre normal. como todas las personas, pero siempre llegamos a un acuerdo, siempre en pro de Eve y Sebastián. Yo sentía mucho miedo, no les voy a negar, sentía mucho miedo al inicio, más que todo por la parte emocional de los dos, pero dije, yo me tengo que preparar primero yo, emocionalmente, para ver cómo los puedo abordar a ellos. Entonces sí fue una preparación que yo hice, cómo iba a abordarlos, Qué fuerte. a qué escenarios me podía enfrentar, ¿verdad? Con la ruptura de mamá y papá, pero vieras que, bueno, Dios todo lo hace perfecto, ellos no han sufrido cambios, así como que hayamos tenido que tener como una ayuda extra con psicología, vieras que no, son chicos que aceptaron bastante bien, estamos en un proceso, está muy Claro. reciente todavía, y estamos en un proceso todavía de aceptación, y también de los chicos van ido aprendiendo poco a poco. Se nos duplicó el amor, yo les digo a ellos, se duplicó el amor, todo el amor mío es de ustedes y todo el amor de papá es para ustedes, entonces hasta el momento hemos hecho un buen equipo, muy buen equipo. Y qué bonito y qué importante que también el pensamiento que ustedes tienen Sí, a la hora de comunicarles a ellos es un lenguaje de acción desde el amor y en pro 100% de ellos. Porque tendencialmente las familias esa ruptura de vínculo se vuelve un tema de ego. correcto. Se vuelve un tema de dónde quito, dónde corto, y creo que a veces eso no se piensa en los chicos como tal. Correcto. Entonces, tal vez la gente dice, ah, no, sí, pero tienen 5 años, cuando tengan 15 ni se van a acordar de esto. No es cierto. Uno es una Marca. grabadora. Exacto. Y uno va midiendo a través del tiempo y hay hitos Correcto. positivos o negativos que sean, que marcan una infancia. Correcto. Y lo hemos dicho en otros episodios. Un niño o una niña con una infancia herida es un adulto herido. Es un adulto. Entonces, trabajar ya esos temas son muy complejos. Entonces, más bien aplaudir la labor y el compromiso que ustedes tienen como personas adultas, conscientes de que esto es en pro de los niños. De los niños. Y a todo esto, María José, cuando ustedes piensan en tener niños, como bien decías, fue un niño planeado, fue un niño que siempre estuvo ahí, o sea, todo fue en pro, digamos, de pensar siempre en el bienestar del niño. Pero qué importante, digamos, cuando vos decidiste venirte para Guanacaste, si bien es cierto, tenías a tu mamá también, pero también pensaste siempre en que los chicos estuvieran cerca del papá. Correcto. ¿Verdad? Entonces, digamos, yo siento que también ahí, si bien es cierto, venías a las expensas de que algo sucediera, que posiblemente el tiempo de espera, aunque ahora lo ves en retroactivo, dices, fueron pocos días, pero yo digo que fueron días de angustia, ¿verdad? Porque son días de lo que uno no sabe qué va a pasar, pero siempre, digamos, visualizando que tuvieran la cercanía. Correcto. Y a todo esto, ahora que estás en un trabajo que es el que te da como esa solidez y también esa independencia financiera también, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo crees, digamos, que puede influir el que vos estés estable emocionalmente? Porque lo hablabas ahora, yo tengo que trabajar primero para poder estar ahí. Estás estable de forma económica y también estás estable de forma de apoyo de la tribu, ¿verdad? ¿Cómo puede eso influir en que María José
como decimos nosotros, sea una mujer integral y que realmente pueda dar apoyo y soporte hasta a otras personas, digamos que vos tal vez podrías tener contacto, de que no estén con todo ese balance tan equilibrado. Sí, claro, pues es muy importante, ¿verdad? Lo que recalcabas tanto como la parte financiera, la parte profesional y la parte también pues emocional, es siempre pedir ayuda, es siempre bajar las murallas de los egos y pedir ayuda. Decir, no estoy bien, no puedo. Reconocer que no estamos bien. Reconocer que no estamos bien. Porque ahora, si yo hago un insight de lo que fue inicialmente, yo supe reconocer que no estaba bien, que la ruptura me dañó, creo que como toda persona, ¿verdad? Como toda mujer, me caí, me quebré, perdí mi identidad también como mujer, mi amor propio por el suelo. Entonces es ese empoderamiento de que nos da el pedir ayuda. ¿Y cómo es el quebrarse, el pedir ayuda, el aceptar, digamos, el no estar bien? ¿Cómo fue en tu caso? Porque, digamos, uno diría, profesional, lo tiene todo, tiene la tribu, ¿verdad? No le hace falta nada, o sea... Y la gente piensa que está bien. Y la o sea, gente, ajá, desde afuera los ojos te dicen, no, vos no podés sentirte mal porque es que tenés todo. Tenés todo, correcto. ¿Cómo bajar ese ego, como decían, verdad? Claro, hubo un momento en el que no tenía dirección, yo me sentía nadando en un mar infinito, a pesar de que tenía mi tribu, tenía mi trabajo, pero yo estaba en modo automático. Qué fuerte. Y llegar a decir, no estoy bien, necesito ayuda, necesito soltar lo que me está matando, lo que me está quebrando, porque a las mujeres, a las madres, siempre se nos ha dado ese chip de que podemos con todo. Y para que una madre diga, no estoy bien, no puedo, eso es controversial. Te juzgan, completamente. te apuntan. Y no somos un robot, somos de carne y hueso y de sentimientos. Entonces, el tocar fondo a mí me hizo pedir ayuda, saber que no estaba bien, y literalmente fue como pues volver a nacer, porque pues una ruptura es difícil, es muy difícil en todo el sentido, no se rompe solo el vínculo, sino el vínculo que teníamos como familia, sueños, metas. Entonces sí fue muy difícil, pero con la ayuda, bajando el ego, ser humilde, necesito ayuda, no estoy sola. Qué fuerte, man. Entonces ese fue como mi paso a. Qué fuerte y que yo creo que es, vamos a ver, hay un temor tal vez en este momento, y hablo por mí, de uno dice, bueno, hay tantos años en pareja, ¿verdad? Viene algo que alguien que va a cambiar esa dinámica que ya se ha tenido por N cantidad de tiempo, años, y tener como esa fuerza, claridad y también discernir. Correcto. De en qué momento es el punto para tomar una decisión. Porque socialmente o culturalmente, los viejitos de antes, ¿verdad? De ahí eran matrimonios de 45 años, 50 años. Correcto. Pero, ¿a cuenta de qué? ¿A qué precio dijiste ahora? ¿A qué precio? Entonces, más bien, aplaudirte, felicitarte, con ojos de admiración, muchas gracias, porque, puchis, no es un trabajo
no es una labor, compromiso sencillo. Y yo quiero aquí tal vez como manera de anécdota, porque yo sé que historias de los mellizos hay cualquier cantidad, y más que dicen que son, pero... TikTokers. Pólvora pura. Ajá. ¿Qué ha sido, o sea, como para tener los contrapesos para aquellos que no conocemos a Eve y a Sebastián, ¿cuál ha sido, digamos, los momentos en que vos decís, ha valido toda la pena con tal de ver esto? Y tal vez una anécdota así muy clara, muy sentida. Y también de qué otras actividades o qué otras circunstancias más bien han marcado de decir, vamos a llevarlo con calma porque esto no le hace bien a los chicos, digamos. ¿Cuáles han sido como las dos caras exactos? Cada día yo doy gracias, porque cada día de mi vida, y solamente tenerlos a la par, sanos, con salud, verlos sonreír, para mí ha valido todo la pena. Y lo volvería a hacer. Volvería a hacer cada quiebre de mi vida, cada error, cada mala circunstancia, volvería por pasar, que cada día pase lo que nosotros vivimos. Ahora, ¿verdad? Que estamos bien, están felices. Entonces, no te puedo decir un momento, pero te puedo decir que todos los días yo me levanto con el corazón agradecido de tenerlos a mi lado, de que están vivos y de que están sanos. Una anécdota de Eve y Sebastián, puchica, me la pusiste difícil porque son tantas, pero tantas. Yo los vi vestidos de típico no sé si fue para julio o para enero, con su sombrerito y todos apropiados de la cultura guanacasteca. Sí, ellos son amantes de la cultura guanacasteca. Eve desde el materno, desde que está en materno, ella no se pierde ninguna actividad, tanto en el 25 de julio, tanto como para el 15 de septiembre. Ella sale en todo. Y es participante activa. En oratoria de inglés, en feria científica, representan al grupo. Entonces son chicos muy dinámicos, les encanta participar. Y bueno, la comitiva entre mi mamá y yo siempre apoyándoles, diciéndoles sí a todo. No nos queda de otra que apoyarlos. ¿Tuvo 15 de septiembre? Tuvo 15 de septiembre, fue chica danza rítmica este año. Ahora sale la otra semana porque cierran el mes de la independencia y se preparan para el Festival de la Luz. Entonces ya me dijo, mamá, hay que guardar bien los trajes, los accesorios porque todavía no terminamos. ¿Qué nivel? Sebastián es un poco más tranquilo. Él intentó hace como 2 años salir el 25 de julio, pero el sol y la gente no es su fuerte. Entonces él se agobia mucho, se frustra mucho. Entonces lo respetamos y en lo que él quiera participar lo apoyamos, pero no le gusta mucho de las actividades bajo el sol porque él se agobia mucho. Pero es un chico súper inteligente, súper metódico. Él te desarma un carro, te lo vuelve a armar, busca qué hacer en la casa, a ver qué repara. Es un señor, él es un señor. Entonces, y es muy tranquilo, y es muy inteligente. La verdad es que soy muy bendecida. Evelyn tiene una personalidad tremendamente arrolladora. Sí. O sea, yo la veo en redes sociales, su forma de hablar, su expresión corporal, todo ella, o sea, es verdaderamente, creo que una mini Mari. Sí, ella es muy extrovertida.
muy, muy extrovertida. Mari, no, más bien agradecerte por venir, por estar aquí, por contarnos de vos, cosas que quizás conocía, otras que no. Sin duda, una mamá power, porque solo el hecho de vivir todo lo que viviste durante el tema del embarazo, ¿verdad? A veces nos romantizan el embarazo. Toda la maternidad siempre está como romantizada. Tal, claro. Y que vos puedas estar aquí contando también eso es como, ok, no es solamente, sí, estamos dando vida, pero somos humanas y vivimos momentos y situaciones que no siempre estamos al 100. Correcto. Entonces, gracias por compartir tu experiencia, tu vivencia, que tengas niños sanísimos siempre, con esa personalidad que les caracteriza. Y bueno, no sé si vos querés. No, yo creo que igual que Julie, felicitarte porque aunque lo contaste muy rápido, digamos, pasaste 9 meses en una situación complicada y aunque ahora vos ves y gracias a Dios todo salió bien y valió la pena, creo que para muchas que pueden estar en ese momento, en esa circunstancia, en ese momento tan angustiante, diría yo, de que no sabes qué va a pasar, de que cada día, como decías, es de dar gracias nada más porque vamos un día a la vez. A veces no nos dicen eso y a veces, muchas veces, tal vez muchas mamás que puedan estar en ese proceso de embarazo, de que no saben qué va a pasar mañana, no saben cómo está su salud o que les han dado un diagnóstico, ¿verdad? Yo digo que un día se convierte en meses o en años, ¿verdad? Y ahora es muy fácil ver para atrás y que vos lo contés con mucha naturalidad, ¿verdad? Sí. Y que gracias a Dios el tema de la arritmia se te resolvió rápido, literalmente. Pero también felicitarte por esa lucha, por ese empuje y por decirlo tan abierto, tan natural, porque yo siento que no siempre se está al 100, siempre nos estamos cuestionando si estamos haciendo el mejor papel, si estamos haciendo de la mejor manera, si sos o no sos una buena mamá, si te dedicas al trabajo, si te dedicas a maternar, si te dedicas a maternar, si lo haces bien o si no lo haces bien. Todo eso es un cuestionamiento. Pero no, más bien agradecerte y felicitarte porque te has desempeñado a nivel profesional, a nivel de mamá y siempre a coparentar desde la responsabilidad y yo siento que desde el bienestar de los chicos y eso, yo creo que para todas aquellas parejas que no siempre pueden estar juntos, sería siempre hacer como ese llamado, ¿verdad? Ahora vos decías algo, no es quién ganó, quién perdió. Y puchica, yo digo, bueno, muchas veces ya la pareja separada, que ya no tiene nada que hacer juntas, o sea, y la gente sigue jodiéndose la vida, porque eso es lo que pasa, es que se siguen jodiendo la vida. Bueno, o sea, simplemente es cómo hago y cómo daño, ¿verdad? Entonces, también eso a cada quien que agarremos para nuestro saco, ¿verdad? Y empezar a ver de qué forma hacemos equipo. Y muchas gracias, de verdad. Gracias, Mari. Con muchísimo gusto, para mí fue un placer haber estado aquí, compartir un poquito de las vivencias de mi persona, tanto personal, profesional y como madre. Agradezco, de verdad, fue un bonito espacio. Le vamos a guardar este video a Eve y Sebas para que lo vean en unos años, claro. Sí, y también desde la parte de más adelante, ¿verdad? Que ellos nos vengan a contar qué fue ser mellizos. ¿Qué fue ser mellizos y qué fue la crianza de ellos, las niñas de ellos? Claro. Siempre es bonito saber las infancias. Bueno. Las infancias marcan mucho, como decías vos, lo que uno es ahora. Entonces, en esa parte de los egos, en la parte del rencor, en la parte de orgullo, ¿verdad?
vienen marcadas muy desde chiquito. Interesante. gracias, Mari. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, chicas, fue un placer. Gracias.